muchísimas gracias por estar aquí conectados. Como bien sabemos, como comunidad de conocimiento, pues vamos a iniciar con otro curso más que va en función del tema que ya tienen ahí en la pantalla, los delitos fiscales en México, sus alcances, las consecuencias y bueno, su conexión con el ámbito penal. Nuestro objetivo para este nuevo curso, como bien lo sabemos, es hacer un análisis muchísimo más integral y sencillo en cuanto a este régimen jurídico en torno a este tema de los delitos y también ir verificando el panorama, ¿no? El panorama penal tributario que va de la mano. ¿Ok? Y para ello, pues se ha diseñado, como bien lo saben, un curso alrededor de 5 unidades, ¿ok? En donde vamos a ir abordando los siguientes temas para que vayamos comprendiendo un poquito de manera general, como siempre, hacia qué nos vamos a enfocar. Inicialmente, nuestro tema son delitos fiscales. Entonces, ¿qué es lo que vamos a abordar? ¿Qué son esos delitos fiscales y cómo los tenemos que clasificar? De manera muy anticipada, te podemos comentar lo siguiente. Cualquier delito es una conducta que es contraria a la ley. Eso lo sabemos tanto los que estamos estudiando para ser abogados como los que ya estamos postulando. Igualmente los que tenemos conocimientos en materia contable, sabemos que un delito es algo que se hace en contra de la ley. Y al ser fiscal, obviamente no se desvía de ese concepto o de esa característica principal, pero bueno, va enfocado a que se quebranta específicamente la legalidad de lo que va regulando el ámbito fiscal. Entiéndase, se cometen conductas ilegales que atentan contra el sistema tributario de nuestro país. ¿Ok? ¿Dónde van a estar tipificados? Es decir, ¿en dónde van a estar regulados o mencionados esos delitos? Normalmente cualquier delito, luego nuestra cabeza o nuestro conocimiento común del derecho nos dice que hay un código penal. Hasta cierto punto es correcto, pero en materia tributaria lo vamos a tener enfocados esos delitos en el Código Fiscal de la Federación, como lo ves ahí en tu pantalla. ¿Ok? Entonces, estos delitos van a estar regulados ex profeso en ese Código Fiscal. Dentro de nuestro curso ya a más profundidad iremos visualizando cada uno de esos artículos que nos van mencionando todos esos delitos en materia fiscal. ¿Ok? Y bueno, al ser contrarios a nuestro sistema tributario, además de esa característica de ser ilícitas las conductas, pues también requieren un nivel de atención, digamos, un poco más detallado, porque el nivel de afectación va en contra del interés fiscal, es decir, del propósito de que el Estado pues pueda lograr el objetivo de hacer suyos, de su actividad de cobro activo de las contribuciones de la mayoría de los ciudadanos que se entiende que están obligados en su momento a contribuir a ese gasto público. ¿Ok? Iremos viendo dentro de nuestro curso la tipicidad, es decir, la conducta o series de conductas, inclusive de omisiones que pudieran darnos la antesala de que se está configurando potencialmente un delito en este ámbito, la antijuridicidad que todos estos delitos tienen la intención, lo podríamos nosotros mencionar así, la intención de afectar al fisco o afectar precisamente esa labor de cobro que tiene el Estado, ¿ok? O inclusive la intención de no cumplir con tu obligación activa de contribuyente, ¿ok? Y la culpabilidad que podemos enfocar, que es el ánimo o la voluntad que tiene la persona de cometer o no este ilícito, bien sea porque puede ser dolosa, tengo toda la intención de realizar el delito o quizás por un conocimiento mal enfocado. Aquí yo no puedo decir desconocimiento porque de manera anticipada, cada que nos registramos en el RFC como nuevos contribuyentes, se nos da un catálogo de contribución, digo, de obligaciones, perdón, que tenemos que estar cumpliendo. ¿Ok? Entonces, esas obligaciones que tenemos que estar cumpliendo,
pues ya las sabemos de anticipado. Quizás no vamos a comprender al 100% a qué se enfocan, pero sí de manera genérica en nuestra constancia de situación fiscal nos van a ir mencionando qué régimen es el que se seleccionó y en su momento el nivel de obligaciones y hasta inclusive las fechas en las que debemos de cumplir. Entonces, por ello no podemos alegar un desconocimiento de esas obligaciones porque hasta inclusive la autoridad nos da un documento donde se mencionan y se precisan fechas. Entonces, el desconocimiento no lo podemos alegar, pero sí un conocimiento ilícito, es decir, un conocimiento vago de cómo se deben de cumplir esas obligaciones, ¿ok? Pero bueno, para ello hay cursos como tenemos el apoyo de un contador, de un abogado que nos pueden ayudar a entender un poquito más, digamos, bajar ese nivel de información para que como simples ciudadanos podamos comprender el grado de conocimiento y de obligaciones que debemos de cumplir, ¿ok? Algunos ejemplos que te pongo aquí, un delito sería el de defraudación fiscal y bueno, como penalidad en determinado momento, el Código Fiscal nos establecerá la actividad que se entiende como defraudación. En su momento, pues también los montos a los que hace referencia para que se vaya cuadrando esa conducta que está siendo tendiente a esa defraudación, ¿ok? Que puede ser desde miles hasta 1 millón de pesos, como lo ves ahí en la pantalla, ¿ok? Otro ejemplo, además de la defraudación, puede ser el contrabando, la omisión de retenciones, el simular operaciones que la autoridad ya presume que son inexistentes o el uso de CFDIs o facturas falsas, como comúnmente se le conoce. ¿Ok? Entonces tenemos esa serie de delitos en ese catálogo que van en contra precisamente de nuestro sistema tributario. ¿Ok? También puede haber delitos que están relacionados con las funciones de los servidores públicos en materia fiscal. ¿Ok? Entonces también no solo el contribuyente puede en determinado momento cometer ilícitos en materia fiscal, también la autoridad lo puede llegar a realizar. ¿Ok? Y también puede haber otra serie de ilícitos en cuanto al secreto fiscal. Esta información, aun cuando va a estar en manos del Estado, el Estado perfectamente bien sabe que es información personal de carácter fiscal, precisamente le corresponde a ese contribuyente, no a nadie más. No importa si ese contribuyente es persona física o persona moral, ¿vale? Es exclusivo de esa persona, exclusivo de esa empresa, ¿vale? Entonces, puede darse un delito que va en función de divulgar esta información. La respuesta es sí, porque se entiende que como es personal, es información confidencial que yo únicamente comparto a la autoridad cuando debe de ser compartida o transmitida porque es mi obligación o en su momento es solicitada por parte de la autoridad, pero únicamente se hace esa transmisión o ese compartir cuando la autoridad me lo pide. Más allá de ello, no debe de haber otras personas conociendo o divulgando esa información. Entonces también se puede dar un delito en función del mal uso de este tipo de información. ¿Ok? Entonces vamos a estar nosotros pues analizando todo eso que está detrás de estos delitos. ¿Ok? Y también iremos viendo dentro de nuestro curso qué consecuencias penales y administrativas hay en torno a estos delitos fiscales, porque se abre, digamos, ese binomio, esa posibilidad, ¿vale? Normalmente si es un delito, sabemos que tiene la consecuencia de que se le persiga y se le sancione a la persona cualquiera que comete un delito. Si es en materia fiscal, sucede exactamente lo mismo, sí, ¿ok? E iremos viendo para esta serie de delitos que puede haber penas de prisión desde los 3 meses hasta los 9 años en determinado momento. Y también, igual que como sucede en algunos delitos en materia, de otra materia, digamos en materia eh, federal, pero o hasta cierto punto común, que salen fuera de, es decir, delitos que afectan la integridad física de las personas,
el patrimonio, etcétera, pues también tienen agravantes, es decir, situaciones que empeoran un poco más el panorama del delito, lo vuelven muchísimo con dimensiones y consecuencias muchísimo más elevadas, lo podríamos mencionar de esa forma. ¿Ok? Entonces, estos delitos también tienen esa característica de tener agravantes. Puede reincidirse, sí, exactamente igual que otros delitos. Igualmente se pueden utilizar documentos de manera apócrifa, es decir, haciéndolos pasar como documentos reales cuando en realidad no lo son, como ya lo vimos en la lámina anterior, pues hay uso de facturas digitales falsas, sí, todavía llega a suceder, no obstante de que, bueno, ya hay un nivel muchísimo más avanzado para su emisión, aún así hay personas pues que recurren pues a utilizar estos documentos de manera artificiosa. Igualmente, pues se agrava cuando el delito lo cometen servidores públicos, ¿ok? Entonces también iremos viendo esas agravantes en determinado momento para que comprendamos por qué, digamos, se magnifican las consecuencias y, bueno, los actos o omisiones que van de por medio de un delito de este tipo, ¿ok? Igualmente hay delitos que tienen modalidades, es decir, hay una manera típica, por así decirlo, de mencionar o de manifestar el delito fiscal, pero también hay otras formas que se equiparan a ese delito, que son las modalidades o formas en las que se puede cometer ese ilícito, pero aún así cae en el ámbito de defraudación, como te lo pongo aquí como ejemplo, que tiene ciertas modalidades, ¿ok? Hoy en día una de esas modalidades puede ser la delincuencia organizada, porque hay actos que se realizan en el universo de situaciones que puede realizar un contribuyente, en donde pueden participar no solamente el contribuyente, sino otro conjunto de personas para llevar a cabo lo que necesita el contribuyente. Por ejemplo, te voy a poner algo simple, una importación. Pues a lo mejor yo como contribuyente soy importador y hay un documento fiscal que me valida como importador. Entiéndase el pedimento. Ahí yo ya pagué impuestos, contribuciones al comercio exterior, vaya, todo viene declarado ahí. Pero detrás de ese documento participan otras personas adicionalmente, el agente aduanal, el transportista, en fin. Entonces hay toda una serie de actos que van enfocados hacia un objetivo común, en este caso que yo como contribuyente haga la importación. Cada persona adicional al importador que te mencioné, agente, transportista, por ponerte un ejemplo, pues participan en un grado dentro de la operación, así se le denomina normalmente. Y ellos tienen un nivel de obligaciones fiscales en su momento diferentes quizás a las mías, pero parte de esas actividades y obligaciones impactan en cierto modo en que yo haga la importación. El agente aduanal pues me da sus servicios, me ayuda a hacer el pedimento. Ese servicio implica un pago de honorarios que se va a ver reflejado en las facturas de ese agente aduanal y que el resultado se va a ver en su participación dentro de mi pedimento. Entonces, él hizo algo diferente que al final tuvo un impacto en mi operación de importación. Entonces, así como yo le desembolsé sus honorarios, que es un egreso para mí, para él va a ser un ingreso. Entonces, eso también tiene que estar reflejado en mi contabilidad, en la contabilidad de él, en la mía como egreso, en la de él como un ingreso por sus servicios. Y debe de haber una factura de por medio, una que implica pues ese reflejo de operación, así de simple. Entonces, si no se da esa parte en determinado momento, pues aun cuando no seamos delincuentes, pero si ambos no cumplimos nuestro universo de obligaciones, cada quien de acuerdo a su régimen y nivel de obligación, pues la autoridad puede tomar como hay una defraudación fiscal y es una delincuencia organizada, ¿ok? Aun cuando fue un servicio esporádico, se toma en esa categoría. ¿Por qué? Porque todas esas actividades iban enfocadas a
que tú lograras como importador un objetivo, ¿ok? Entonces, tenemos que tomar en cuenta también esa situación, porque además de este ejemplo hay otras más en donde pues puede haber la, la modalidad de que se tome así como delincuencia organizada. ¿Ok? Y máxime si participan más de 3 personas, mínimo son 3, pero puede haber más que participen en ese sentido, teniendo funciones o participaciones individuales, pero que van tendientes hacia un objetivo tributario en determinado momento. Y vamos a ir viendo que también tiene consecuencias administrativas, ¿ok? Que digamos son las menos, pero van a ir enfocadas hacia qué, hacia multas económicas, como lo ves aquí en la pantalla. Normalmente una multa, un importe que la autoridad ya determina dentro de la propia ley, estableciendo exactamente la cuantía o el porcentaje de multa que va a ir de por medio y una base. Si es un porcentaje, siempre te da una base conforme al valor, conforme al monto de lo defraudado, por ejemplo, pero siempre te da una base a tomar para aplicar ese porcentaje y que eso de ahí salga la multa. Entonces, podemos tener ese nivel de consecuencias muy bien establecidos en la ley. Nunca va a haber una multa, eso sí, que me impongan y que no esté prevista en la ley. Recordemos que en materia fiscal es indispensable que exista esa regulación o esa especificación más bien de las cuantías de las multas e inclusive vamos a tener por ahí pues que se puedan determinar créditos fiscales, ¿ok? Esos créditos fiscales que en determinado momento pues pueden derivar de actos administrativos que va a tener la propia autoridad, ¿ok? Actos administrativos que van a ir tendientes hacia la verificación de obligaciones, hacia la fiscalización que decíamos en otros cursos, si es que nos has ido siguiendo en el desarrollo de estos cursos en materia fiscal, hay facultades de fiscalización de parte del Estado. Esos pueden detonar el manifestar y hacer evidente la omisión de obligaciones del contribuyente y llegar al cálculo de créditos fiscales que queden firmes, es decir, que ya estén determinados sí o sí por la autoridad y más allá de ello se exige ahora sí el cumplimiento de esa obligación. ¿Ok? Puede llegarse también a consecuencias administrativas como el embargo precautorio. Recordemos que el Estado tiene sí o sí que cumplir esa función de recaudación. Tú hayas olvidado hacerlo, se te presentó alguna eventualidad de causa de fuerza mayor que impidió que tú realizaras el cumplimiento de esas obligaciones, ok, pero aún así tú estás obligado a pagar, no puedes pagar, pero tienes bienes que pueden permitirte ello. Bueno, se determina el embargo precautorio, máxime si va en determinado momento de la mano de un procedimiento de ejecución precisamente tendiente a hacer efectivo el cobro de esos créditos fiscales, ¿ok? Y esta parte del embargo precautorio nos impide que la defraudación fiscal o la falta de cumplimiento pues siga manifestándose. ¿Por qué? Porque aun cuando yo no tengo dinero en ese momento disponible, los bienes garantizan de alguna forma el cumplimiento de parte del contribuyente. Igual que todas otras materias de derecho, cuando se dan estos embargos, siempre se cuida que los bienes sean propiedad exclusiva del contribuyente a efecto de no afectar pues propiedades de terceras personas que probablemente no tienen ninguna relación ni personal, ni laboral y obviamente ni fiscal con la autoridad, ¿vale? Entonces también se toma mucho cuidado hoy en día de parte de la autoridad de este tipo de detalles. Otra consecuencia administrativa que profundizaremos un poco más, la cancelación de los sellos digitales, de la famosa firma electrónica avanzada, pues se cancela, se suspende su uso
con la intención de que pues precisamente el contribuyente no pueda facturar y en determinado momento para obtener ese desbloqueo o esa cancelación o suspensión de que los sellos funcionen, pues se le establece al contribuyente la necesidad de ir a su oficina tributaria más cercana y sí se le menciona que se le van a activar nuevamente los sellos fiscales, pero siempre y cuando pues se empiece a regularizar su situación, ¿ok? Entonces, en ese sentido, pues la autoridad también puede tomar ese tipo de medidas, digamos, es la más común también hoy en día para algunas empresas. Bueno, es como la antesala de que obligatoriamente ya no te quisiste acercar, pero ahora con esta suspensión de que tus sellos digitales no funcionan, pues obligatoriamente te vas a acercar con la autoridad y obligatoriamente vas a tener que empezar a regularizar tu situación. Y la inhabilitación contractual, ¿ok? Que en determinado momento esto aplica tanto para personas físicas como personas morales que llegan a ser proveedores del gobierno porque participan en licitaciones. Derivado de esas licitaciones, se solicita que las personas pues cumplan también o tengan al corriente sus obligaciones fiscales. Y si en determinado momento pues no tienes una opinión de cumplimiento favorable, como lo veremos más adelante, pues se te prohíbe el que puedas seguir participando o registrándote en este tipo de concursos. ¿Ok? Entonces ahí tenemos un panorama general. Obviamente en nuestro curso pues iremos profundizando un poquito más hacia los tipos de multas y otros detalles y ejemplos pues más específicos. ¿Ok? Otro aspecto que iremos viendo en nuestro curso, pues es la defraudación fiscal. Uno de los delitos, como te decía, más comunes hoy en día, ya sea con dolo o con un cumplimiento, digamos, que se desapega a lo legal o a lo que debe de ser, pues se va manifestando en algunos contribuyentes esta defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque probablemente a través de engaños o aprovechándome de ciertos errores, lo que normalmente sucede es que se omite el pago de contribuciones o se obtienen devoluciones o se solicitan devoluciones de manera indebida. ¿Ok? Cuando se solicita una devolución de una contribución, se debe de analizar muy bien, los contadores no me dejarán mentir, se debe de analizar muy bien si hay suficientes hechos y bases jurídicas para solicitar la devolución. ¿Ok? Entonces, cuando eso no se presenta, el Estado lo toma como una tentativa de defraudación. Intentaste engañarme haciendo ver que yo te debía de devolver algo. Obvio, me di cuenta y te negué la devolución. Pero si sigues insistiendo en que sí, cuando yo sé que ni los hechos ni los fundamentos te asisten para la devolución, entonces yo ya lo puedo tomar en cuenta la primera vez, como dice el dicho árabe por ahí, la primera vez pasa y hago que no lo vi. Te sigo negando y aunque me digas con un juicio de nulidad, con un amparo, yo te lo sigo negando, ¿ok? Y nunca vas a sacar la devolución de parte de la autoridad, pero si ya lo intentas una segunda vez con el mismo concepto o con otro, bueno, entonces ya la segunda vez no lo voy a pasar por alto y entonces ya empieza a configurarse la tentativa, ¿ok? Entonces ahí tenemos que tener también mucho cuidado en ese sentido, ¿vale? Lo vemos ahí en cuanto a defraudación fiscal simple, que es normalmente engaño estos alteramos deducciones, defraudación fiscal equiparada, declaraciones oculto, intencionadamente, pues información contable o no la considero integrar dentro de la contabilidad como debía de ser, uso facturas falsas o simulo actos jurídicos con la intención, pues, de obtener un beneficio fiscal
comillas, legal, ¿ok? Entonces podemos tener estas modalidades como las ven en la pantalla, unos específicos, los más comunes, las de las opciones inexistentes, donde se utilizan pues FDI, un servicio que en teoría existe y acreditamos en papel que proporcionó, pero probablemente de manera económica, pues en cierto modo sí se está proporcionando el ingreso o el egreso, pero realmente el servicio nunca ha existido, la empresa no existe como tal. Y a lo mejor nada más simulamos la operación en papel, pero yo no tengo ni instalaciones, yo ni produzco el producto, yo ni proporciono los servicios, ¿ok? Entonces hay que tener también mucho cuidado en ese sentido. Iremos viendo algunos ejemplos más. Y por otro más, la omisión de enterar retenciones, ¿ok? Que normalmente le sucede a los patrones, no hacen la declaración del impuesto sobre la renta de sus trabajadores, no se lo proporcionan esa información al SAT y tampoco migran esos recursos hacia el SAT. Y bueno, eso impacta directamente en la necesidad del Estado de recaudar ese tipo de impuesto. Ahí pues obviamente el que está quedando mal es el trabajador, pero no porque él no quiera pagar ese impuesto sobre la renta, es que a través del patrón lo debía de haber realizado y no lo realizó. E irónicamente se puede equiparar también a delincuencia organizada, sí, porque el primer principal es el trabajador, el que apoya al trabajador es el patrón. Y también hay delincuencia organizada porque en teoría hay un contador o un área fiscal dentro de la empresa que debe hacer esos cálculos, retenciones y enterarlo al Servicio de Administración Tributaria. Si ninguno de esos tres lo hizo, es delincuencia organizada. ¿Ok? Entonces iremos viendo ahí otros casos más, pero con el sentido preventivo, ¿no? Además de comprender qué hay detrás de este tipo de delitos, pues sí comprender cómo prevenirlos sobre todo. Todos estos delitos aunque sean fiscales, se pueden prevenir con la suficiente antelación e información. Otro delito más, el de lavado de dinero y el de conexión con otros delitos fiscales. Eh, Casi siempre ese lavado de dinero implica pues recursos de procedencia ilícita que como lo dice el delito, vamos a tratar de lavarle, que de quitarle la ilicitud, haciéndolo o enfocándolo hacia cosas legales para que, bueno, esa ilicitud al menos en trabajando el dinero, aunque esté la expresión fuerte, es la realidad, se trabaja el dinero con un trasfondo legal, pero sabemos que ese dinero en realidad tiene una procedencia, un origen ilícito, ¿ok? Ahí vamos a ver supuestos de la ley antilavado, ¿ok? Para que veamos cuándo se dan esos supuestos y por qué, y establecer las obligaciones preventivas. Esta ley, digamos, es novedosa en nuestro país. Ya muchos otros países tienen ya mayor, digamos, campo de prevención en esta cuestión del lavado de dinero, pero en México, digamos, México y Colombia, hasta cierto punto, también Estados Unidos, pues tratan de verse preventivo, en que imponen ciertas obligaciones a las personas que pueden llegar a realizar alguna actividad que caiga o que presuntamente pueda presumirse que tiene procedencia ilícita, bueno, puedas cumplir cierto nivel de obligaciones para precisamente remarcar la legalidad de tu actividad, la legalidad de tus recursos y no estés, digamos, en el foco de la autoridad con una supuesta procedencia ilegal de recursos. ¿Ok? Entonces iremos viendo también esa parte. Este tiene una conexión directa, como lo vamos a ver, con recursos fiscales que se evaden, ¿ok? Y que hasta cierto punto a través de, como decíamos, ciertas actividades lícitas, pues los vamos a tratar de integrar a nuestro sistema financiero con un trasfondo legal y que a través de ese trasfondo legal, pues queremos quitarle la ilicitud, ¿ok?
Y vamos a ir viendo que a veces también se apoyan este lavado de dinero con otro tipo de delitos. Se apoyan con el contrabando, yo con dinero ilegal, pues trato de comprar mercancías para lavar el dinero, aunque suene malo, pero es una realidad. O en determinado momento, pues modifico mis estados financieros para que lo que voy a lavar, pues no sea detectado por la autoridad. Y ahí viene la defraudación fiscal, por ejemplo, ¿ok? O utilizo facturas falsas en las que voy a poner ese dinero que estoy lavando, lo voy a poner como que fue facturado para un producto o un servicio y ya con eso, ya es legal, ¿no? Ya lo utilicé para comprar productos, para pagar servicios, ¿ok? Pero ahí ya vemos esa conexión, ¿vale? Como te decía, se puede evitar. ¿Ok? Pues evitando actos jurídicos simulados principalmente, o si hay actos jurídicos legales, obviamente, no todo mundo es tendiente a ese tipo de ilicitudes. Si como empresa o como persona física vas a comprar un bien, hay un contrato de por medio, que no se quede de palabra, o como hoy en día lo hacen muchas empresas en estas salas de Zoom u otra plataforma donde nos reunimos virtualmente y la grabación, pues sí, es un medio de prueba, pero hazlo a través de un contrato, ¿ok? Que existe ese contrato para que no se manifieste como la aparente simulación de actos jurídicos cuando en realidad sí hay un documento que lo valida y eso ya te respalda, sería una manera de prevenirlo. Hay otras más que vamos a comentar. Igualmente, validando nuestro cumplimiento de obligaciones como contribuyentes, bastante importante. Utilizar medios de pago legales, ¿ok? Plataformas de bancos, acudir tradicionalmente a ventanilla. Yo sé que todavía hay gente que lo hace, pero hoy es más común hacer transferencias. Entonces, manejar esos medios de pago legales está bien, pero poner bien los datos para que no haya lugar a dudas de que pues estás haciendo otro tipo de operaciones para lavar dinero o para defraudar. ¿Ok? Y bueno, capacitar a tu personal financiero y contable para evitar o prevenir este tipo de escenarios, ¿vale? Y también iremos viendo qué hay detrás del procedimiento penal, ¿ok? Normalmente estos delitos se dan por querella del SAT, es decir, se denuncia. El SAT se da cuenta de que se está realizando este tipo de actividad, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues el SAT pone la denuncia de por medio o en su momento también lo hace la Fiscalía General de la República. Además de que investiga, pues se da la denuncia de por medio, ¿ok? Y bueno, si existe esa denuncia, se van a dar las etapas que estás viendo ahí en tu pantalla. Va a haber una investigación inicial en donde el Ministerio Público pues se va a hacer de los medios de prueba necesarios para validar si existen elementos para continuar con la denuncia o no, ¿ok? Si es necesario, se hacen investigaciones complementarias, ¿ok? Tras esa audiencia inicial y de vinculación formal se puede continuar con la investigación si es necesario e igualmente se va a dar una etapa intermedia en donde se van a ir depurando las pruebas de toda la información que se vaya allegando a la autoridad o que puede aportar también el contribuyente, porque recordemos que esto va a ser en contra del contribuyente. También el contribuyente puede aportar pruebas diciendo, pues sí, tú me estás denunciando por defraudación, perfecto, estás en todo tu derecho de hacerlo, SAT. Pero yo te comento que aquí están mis declaraciones. A lo mejor están mal hechas porque las hago yo y no me apoyo de un contador, o mi contador no está tan actualizado y pues sí, le faltó algo, pero mira, aquí están mis pruebas, defraudación no es y estoy en toda disposición de cumplir con lo que me falta, ¿ok? Entonces se pueden ir depurando esas pruebas conforme a lo que se compruebe, a lo que ayude a deslindar al contribuyente si es necesario
Ya luego se hace la etapa de juicio oral ante el juez penal federal, pues para establecer la inocencia o no del contribuyente que caiga en estos delitos. ¿Ok? Y al final, como siempre, se tendrá una sentencia en donde se establecerá esa decisión final en cuanto a la situación del contribuyente. ¿Eres o no inocente? Si eres inocente, pues obvio el Estado te deslinda de cualquier responsabilidad penal y no se te establece la persecución ni sanción alguna por el delito por el que se te procesa, o si eres culpable, pues se establece la pena que corresponda, ¿ok? Igualmente, si hay agravantes, como también se estarán manifestando si existen esas agravantes para hacer más severa la sanción. Igualmente en este tipo de procedimientos, si es necesario un embargo precautorio, pues se estará ejerciendo de parte de la autoridad en su momento. Pero también iremos viendo algunos mecanismos alternativos, ¿ok? De manera muy general, porque esos ya se abordaron en otros cursos, pero hay mecanismos alternativos como los acuerdos conclusivos ante PRODECON, si fuera el caso, obvio, antes de que se llegue a la denuncia de parte de la autoridad, pues uno tiene la oportunidad de activar estos mecanismos, ante PRODECON, que PRODECON en alguna auditoría, si ya me están auditando y van a encontrar incumplimientos, puedo apoyarme de PRODECON para que me den mayor rango para tributarias que yo sé que a lo mejor pues van a detectar, ¿ok? O criterios de oportunidad en determinado momento, en donde el Ministerio Público puede decidir suspender la persecución del delito en determinado momento. ¿Por qué? Pues porque el contribuyente manifiesta totalmente pues sí, su falta de cumplimiento, pero está en la mejor disposición o se detecta de que ya estaba en vías de regularizar su situación, ¿ok? Y el pago del crédito fiscal, que en determinado momento dices, híjole, es que a lo mejor sí he defraudado al fisco federal, pero porque tengo créditos fiscales ahí que no he pagado. Puede llegar a suceder, le sucede a muchas empresas, pero ¿qué crees? Para evitar que la defraudación continúe, ¿qué hago? Le pido al mismo SAT que vuelva a actualizar la línea de captura del crédito fiscal. Me van a agregar multas, actualizaciones, más recargos, ¿sí? Pero ahí ya ve la intención del contribuyente de pagar y en determinado momento al realizarse el pago, pues bueno, ya la autoridad fiscal dice, mira, ya está pagando, pues a lo mejor paga un crédito pequeño, 200,000 pesos, y pero el de millón de pesos, pues sí, pero ya está pagando uno. Entonces ahí se ve como que tiene la intención de componer su situación. Pidió la actualización de uno eh, eh, en generación, o como lo ven, regularización fiscal que está activo en materia federal. Muchos contribuyentes se han visto beneficiados por eso, en donde se da pues, esa parte. Adelante, ¿tienen alguna pregunta? Si es así, que la pueden hacer también a través del chat, ¿ok? Entonces, esto te permite un mecanismo alterno. No Perdón, estoy maestra. defraudando los miles de pesos, pero no hay. Licenciada, perdón. Se le entrecorta mucho el micrófono, el audio. Líneas. Una atenta disculpa. Salió un poquito la conexión, pero ya estamos de regreso. Entonces les decía, a lo mejor
muchos contribuyentes se han visto muy beneficiados por esto. Les decía, quizás no estamos materializando el delito de defraudación con miles de pesos, ¿ok? Pero sí estamos omitiendo el cumplir ciertas obligaciones. Entonces, estos mecanismos, que también es una alternativa a ese programa de regularización, pues nos permite evitar seguir cayendo en este supuesto y una alternativa ya proporcionada por el Estado para que el contribuyente pues cumpla y más adelante no esté en alguno de esos escenarios de alguno de los delitos que vamos a estar viendo dentro de nuestro curso. ¿Ok? Ya nada más como parte final de esta breve charla, pues para inicialmente, digamos, tener un panorama, pues sí es capacitarnos, sin lugar a dudas, comprender la ley, tener esa educación fiscal actualizada como ciudadanos y como profesionistas que vamos a acompañar a esos ciudadanos para que haya un equipo y se pueda en cierto modo orientar sobre todo al contribuyente, al ciudadano, para que cumpla como debe de ser ante el Estado. La necesidad también como empresa y como contribuyente de prevenirlos, hay manera de prevenirlo. Si yo no sé cómo cumplir, nada nos quita acercarnos al contador, al abogado para que nos diga, no conozco a nadie o me cobran por ese acercamiento, acércate a la autoridad, también lo puedes hacer. Hay escritorios de orientación tributaria dentro de las oficinas del SAT más cercano a tu domicilio. Preséntate ahí y así, sin pena, no sé qué tengo que hacer. Me dieron este catálogo de obligaciones y para mí no tiene ni pies ni cabeza. Me puedes decir qué es lo que tengo que hacer y te deben de orientar ahí. Para eso están esos módulos de atención ciudadana y te ayudan a prevenir en cierto punto el que se cometa alguno de estos ilícitos, ¿ok? Y como empresas, pues también tener cuestiones de prevención de auditoría interna o auditoría externa, que sería lo ideal. Lo iremos viendo también dentro de este curso como ciertos tips que siempre les damos y ir aprovechando, si es necesario, algunos mecanismos alternativos, como decíamos, esos instrumentos ante PRODECON y los acuerdos conclusivos que muchas veces también nos ayudan a que administrativamente hablando, si hay multas, si hay recargos, si hay incumplimiento, podamos hacer ese acercamiento de manera más eficiente y lograr un convenio no a la medida, pero sí que nos permita cumplir de manera más sencilla, pues lo que nos ha faltado de cubrir ante la autoridad. ¿Ok? Y como profesionales y contribuyentes, esto va de la mano, tener un reforzamiento de nuestra ética, ¿ok? Es ético siempre pagar las deudas y pues en materia tributaria tenemos esa obligación, no es una deuda, pero sí la obligación de cumplir al gasto público, de aportar al gasto público, como a través de mis impuestos. Entonces, éticamente, de manera personal o de manera empresarial, si esa es tu obligación, cumplirla. Me cuesta trabajo, no hay solvencia económica en la empresa. Personalmente, pues a lo mejor me gasté el dinero para los impuestos de la declaración, en los libros de los niños, en las vacaciones, en cosas personales que no necesitaba, pues sí, pero tener esa conciencia de que, bueno, ya me lo gasté, pero ver la manera de cumplir más adelante, sí hacerlo, pero no dejar pasar mucho tiempo para que eso no se vuelva una bola de nieve y no lleguemos a escenarios como de los delitos que vamos a estar analizando, ¿ok? Y bueno, eso sería todo para esta charla. No sé si tienen alguna duda, comentario. Ya saben, como lo dijo Rodrigo, están abiertos los micrófonos o en su caso el chat, como ustedes lo decidan. Sí,